Pues te voy a compartir. Venga, y compartiendo la presentación, toda tuya. Muy bien. Pues compartiendo la presentación, un repaso, una trayectoria general sobre algunos conceptos, algunos debates, algunos problemas y algunas soluciones a esos problemas con los que estamos lidiando actualmente. Y empezando por el principio, lo que todos conocemos, todos hemos aprendido a una temprana edad en este país, en donde hay una tradición del agua, de la presencia del agua en el sistema educativo también, el ciclo hidrológico, bien conocido. Pero es que voy a resaltar algo que va a volver a salir a colación a lo largo de esta presentación, de esta charla. El agua verde, el agua azul. Ahí tenemos la precipitación, lluvia, nieve, los meteoros, que produce la escorrentía, el agua que corre superficialmente o se infiltra, todo ello acaba unido, acaba saliendo, o bien juntos o bien en brazos diferentes al mar, las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Las extracciones para los cultivos, para las ciudades, para la industria. Este en realidad no es el gráfico del ciclo sociohidrológico, porque está metido el ser humano, la humanidad está metida en este gráfico, no es un gráfico natural. Los retornos, porque el agua se usa más que se consume, sobre todo en los usos urbanos e industriales. En los usos agrarios hay más evapotranspiración. Y ahí está el agua verde. Ahí está el agua verde. El agua azul es el agua de la que hablamos habitualmente. El agua verde es el agua que consume el territorio, los ecosistemas, la simple evaporación de las zonas de las zonas sin vegetación y los cultivos. Y los propios cursos fluviales, la vegetación de ribera, los bosques de ribera, el agua verde. Puede ser, por lo menos en nuestro territorio andaluz, español en general, mediterráneo, por lo menos el 70% es agua verde, de la que no solemos hablar. Agua, y tiene una creciente importancia, porque ese agua verde va aumentando por la expansión de los regadíos que consumen agua azul, pero también producen evapotranspiración y consumo neto. Va aumentando por la revegetación de los montes, que se revegetan pese a los incendios, y va aumentando por el incremento de la temperatura que ya tenemos entre nosotros. Mirad, otro gráfico con una idea, perdonadme, es un gráfico, todo ello muy significativo, de Tony Allen, un premio Nobel del agua, congreso que se celebra todos los años en Suecia y en donde se considera como el gran premio del agua que se concede todos los años. Este fue el descubridor o el formulador del concepto que ya tenemos bien presente de agua virtual o huella hídrica de un ordenador, de un tomate o de una camisa. ¿Qué agua hay detrás de eso? Bien, pues esta persona a su vez conceptualizó la misión hidráulica. ¿Qué es la misión hidráulica? La vieja, tradicional, sin desprecio, dicho sea sin desprecio, política del agua. Desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX para acá. Producir agua, extraer agua para la producción de regadíos, pero también de industria, también de hidroelectricidad. Sube el incremento. Fijaros porque dice aquí, todo ello tiene mucho sentido. Certidumbre. Se sabe lo que se quería. Certidumbre. El uso del agua para el regadío es un indicador de la misión hidráulica. La modernidad inspirada en la ilustración, en la ciencia, el capitalismo, en la convicción
de que la naturaleza puede ser controlada. Ese es nuestro mundo, de ese venimos y todavía estamos. Pero ¿qué pasa? A partir de los años 60, 70, 80 empieza a quebrar porque surge la incertidumbre frente a esa certeza de cómo había que hacer las cosas. Sí, surge la globalización del riesgo y la preocupación, surge el movimiento verde, surge el análisis económico. Oiga, que esto tiene un coste, ustedes han echado las cuentas y surge la reacción política institucional. Oiga, ¿quién decide esto? ¿Cómo hay que decidirlo? Y entonces, en los países del norte, en donde ya también a nivel global nos encontramos, España y Andalucía, que podamos estar en el sur del norte, empieza la reflexión crítica y la reducción, atención, la reducción de los consumos. La reducción de los consumos. Mientras que en el sur, en el parte en el cual estamos, por nuestra misión agraria de producción de alimentos, verduras, frutas, etcétera, sigue aumentando todavía esta misión hidráulica y, en fin, es un proceso de tránsito. Estamos en un proceso de transición, un proceso de transición que dura ya mucho tiempo. Esto es Los Ángeles en los años 40, 50, cuando se canalizó el río de Los Ángeles. No había duda, no había duda. Había que convertirlo en una gran vía de hormigón para evitar las inundaciones, para evitar el aspecto insalubre que ese arroyo tenía. Bien, hoy en día, lógicamente, en Los Ángeles están empeñados en renaturalizar esto. Esto que hemos visto tantas veces en películas, o en algunas películas de thrillers, corriendo los coches por el encauzamiento. O el lago Nasser que controla, regula en gran parte el Nilo y se construye, es la obra magna de Nasser con apoyo de la Unión Soviética que en aquellos momentos existía y transforma bien grandes potencialidades de aumento de hectáreas, de cientos de miles de hectáreas de regadío, pero bueno, hoy conocemos grandes impactos, por ejemplo, en la alteración de los flujos de sedimentos, porque los ríos no son solamente una corriente de agua, como a veces todavía dicen los libros de texto, aunque creo que se han mejorado y corregido mucho, sino de sedimentos, entre otras cosas, que mantiene el delta, que va reduciéndose, que mantienen las piscifactorías, mejor dicho, la reproducción natural de los peces, ¿no? En las desembocaduras, en las zonas que hoy denominamos aguas litorales y que entendemos que están totalmente relacionadas con los flujos fluviales o los vertidos de los ríos y que ahí se ha constatado la mejora, el aumento de las capturas de anchoa, por ejemplo, cuando había avenidas del Nilo hoy muy amortiguadas y también dichas pesquerías por la alteración. La misión hidráulica, que hay que verla, claro, con una perspectiva histórica. No se puede ser ucrónico, ¿no?, de analizar las cosas desde los tiempos posteriores sin entender el contexto. Lo cual no quiere decir que haya que seguir haciendo presas de Asuán, ¿eh?, que se siguen haciendo, para desgracia de Egipto, en Etiopía o en Sudán, ¿eh? Y bien, todo esto se llevan décadas discutiendo. Fijaros aquí un ejemplo: Federico Aguilera, Pedro Arrojo, Javier Martínez Gil, José Manuel Naredo, Francisco Ayala Carcedo, grandes especialistas, hidrogeólogos, economistas, físicos. Pedro Arrojo es el actual relator de Naciones Unidas, y de una u otra forma de la fase expansionista o la fase expansionista frente a la fase de la economía madura, el modelo estructuralista frente versus una estrategia de gestión, vieja cultura versus nueva cultura, planificación tradicional versus gestión del agua como recurso. De política hidráulica podría seguir citando expresiones de este tipo. Fijaros las fechas: 1992, llevamos 40 o 45 años ya planteando la transición. Una transición en la que todavía estamos. Se ha avanzado mucho, pero se ha también mantenido y con grandes resistencias, grandes inercias. Uno de los grandes cambios es nuestro marco legal que, al ser un país de la Unión Europea, está en este caso, también en otros, pero en este caso porque la política ambiental es una política europea, como la política agraria. Hay otras que no lo son. Y entonces, pues, como la política de aguas está inserta en el mundo de la política ambiental.
la Dirección General de Medio Ambiente, en el Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de la Comisión Europea. Y ahí está la ley europea, la directiva, hay reglamentos, hay otras figuras legales, en este caso la directiva de marco del agua del año 2000, que plantea un cambio de perspectiva, digamos que institucionaliza este cambio de perspectiva y llevamos 20 años luchando, discutiendo, avanzando y también a veces incluso retrocediendo en la aplicación de este nuevo marco legal, un marco legal que se expresa de una manera rotunda en el artículo 1, apartado A de esta directiva de obligado cumplimiento traspuesta a la legislación de todos los estados europeos. A partir ya del año 2003 era obligatorio que se traspusiera, que se introdujera en la legislación propia de cada país. El objetivo es prevenir el deterioro. El objetivo es conservar o restaurar el estado ecológico de las aguas. Y a partir de ahí se discute cualquier cosa. Y se razona y se justifica la necesidad de retrasar ese objetivo, de incluso hacerlo menos exigente, menos riguroso, incluso deteriorar, porque hace falta una obra hidráulica, porque hace falta una extracción, porque hace falta un dragado, porque hace falta algo. Pero eso no se puede hacer como se hacía antes, dando, por supuesto, que todo ello iban a ser beneficios, sino analizándolo muy seriamente desde el punto de vista técnico, ecológico, hidrológico, económico y social. Bien, 20 años debatiendo que los ríos no les sobran ni les falta agua, les falta agua porque son una rambla y está seca en verano, o les sobra porque es una avenida de un río continental o litoral y es su régimen hidrológico. Y a partir de ahí, efectivamente, pues habrá que utilizar o habrá que defender poblaciones que ya están en ese curso. Pero no porque le sobre o porque le falte, sino porque hay unas presiones humanas que requieren unas intervenciones que se entienden como presiones y que ocasionan impactos en el estado natural de esos ecosistemas acuáticos. No es fundamentalismo, pero es tener clara la idea y abrir luego unas posibilidades rigurosas de intervención justificada, entre otras económicamente, que los costes sean realmente adecuados o equivalentes o no superen los beneficios y la identificación de dichos beneficiarios, ¿no? Bien, esto se completa, o mejor dicho, la aplicación de estos nuevos planteamientos contenidos en la Directiva Marco tiene una forma muy importante de aplicación, un modelo de aplicación que es la planificación circular, una planificación reiterativa. Aquellos se aprobó en el año 2000, en el año 2009 tenían que ser ya los primeros planes, en el año 15 los segundos, en el año 21 o 22 los terceros, y aunque con retrasos, se va haciendo. Y se va realimentando, se va evaluando lo que se ha hecho, se debería de garantizar la participación pública, la transparencia. Esto es una característica de nuestra legislación y de nuestro modelo de gestión del agua derivado y en el que se ha avanzado, y repito, pues hay inercias, hay dificultades de entenderlo, hay lobbies y grupos de presión que pues, no son especialmente favorables a este modelo o a estos objetivos que he mencionado y a este modelo planificador transparente, reiterativo para ir avanzando, que constituyen o que caracterizan a la Directiva Marco. Y todo esto en el marco de la cuenca hidrográfica. Eso para nosotros los españoles no es una gran novedad porque lo teníamos con otros objetivos, con objetivos productivos de extracción, de puesta en valor, de extracción de agua para dinamizar regadíos o hidroelectricidad, pero teníamos las cuencas desde la época de la dictadura de Primo de Rivera. La del Guadalquivir fue en el año 1927, la del Ebro un año antes, en el año 1926. Pero hay otros países que no tenían la figura de cuencas hidrográficas, por ejemplo Alemania. El agua
agua depende o está adjudicada como competencia a los Länder, que son como las comunidades autónomas. Y no, han tenido que establecer y que identificar las cuencas, que claro, existen físicamente, pero no administrativamente. Aquí tenemos nuestras cuencas propias, andaluzas, es Guadalquivir, en la rayada, en el verde con raya amarilla es la parte del Guadalquivir que sale de los límites de Andalucía, se introduce en Castilla-La Mancha o se introduce en Extremadura y hace que el Guadalquivir no sea una cuenca enteramente andaluza. Hay un largo conflicto y sentencia del Tribunal Constitucional que retiró las competencias del Guadalquivir de la Junta de Andalucía que se le habían adjudicado en la reforma del Estatuto de Autonomía. Pero así son las cosas. Sin embargo, las cuencas mediterráneas, todas ellas se desarrollan en el territorio andaluz, son competencia de la Junta de Andalucía, como el Guadalete-Barbate, como el Tinto Odiel Piedras. En la cuenca del Guadiana, todo es el litoral, cuenca del Guadiana, fronterizo con Portugal, y todo es a la cuenca del Chanza, es guadiana, pero bueno, está adscrita, está una delegación de gestión a la Junta de Andalucía. Bueno, ¿cómo andamos de agua en Andalucía? ¿Cómo andamos de agua? Bueno, de agua azul. ¿Cómo andamos de agua azul? De agua azul. El agua que precipita se evapora o se evapotranspira y lo que queda es el agua azul, que corre sin filtra. Atención, pero ese agua azul va en estiajes profundos, incluso nada, y en avenidas a veces de gran volumen, en cortos periodos de tiempo. Por tanto, esa escorrentía es lo que denominamos recurso natural, aportación, recurso natural. Pero de ese agua azul tenemos una parte que controlamos y a eso le llamamos recurso disponible. ¿Cómo lo controlamos? Extrayéndolo de los acuíferos, que son reguladores naturales, o a través de embalses. Enormes embalses y numerosos embalses que tapizan el territorio andaluz y las cuencas andaluzas. Y de esa parte del recurso natural, del agua azul, que es disponible, esa parte son esa cifra, 7.149 millones de metros cúbicos. 7.150 enormes campos de fútbol llenos de agua. Se suele lanzar la imagen, el punto de referencia visual de un hectómetro 100%, como un enorme campo de fútbol lleno de agua. Pues 7.150. Eso es lo disponible. Como vivimos 8,5 millones, pues nos tocan a 850 metros cúbicos, 850.000 litros por persona y cada año. Es decir, 2.339 litros de agua por cabeza a día. Ese es el disponible en Andalucía. Atención, adelanto que por nuestro grifo salen 120, 130, 100, incluso por los muy eficientes y muy cuidadosos pueden salir incluso menos de 100 litros al día por nuestros grifos de nuestras casas. Pero, entonces, ¿dónde va a parar eso? Pues a las actividades productivas, especialmente a la agricultura. Pero per cápita, claro, las per cápita siempre son muy engañosos, pero también es interesante. La renta per cápita de España son 25.000, sí, pero Navarra tiene 35 y Extremadura 15. Bien, pero bueno, España se puede comprar 2.400, 2.330, redondeando litros persona y de son los datos oficiales. Esto va a menos. Bien, es verdad que esos 7.149 van a menos por lo que hablaremos después y que todos conocéis. Las alteraciones climáticas, el cambio climático y los impactos hidrológicos. Bien. Atención, el último fragmento. Una cifra interesante para empezar a discutir sobre abundancia o escasez. Tenemos escasez en Andalucía con 850 metros cúbicos por persona y año, o es una escasez relativa en relación con qué? En relación con las demandas sociales, tanto domésticas como industriales, como sobre todo agrarias,
Ahí está el problema. Y aquí viene este otro gráfico con 3 conceptos, bien conocidos por todos. Sequía, escasez, sobreexplotación. Sequía. Sequía es un fenómeno meteorológico, reducción de precipitaciones. Es un fenómeno como el terremoto o como la inundación o como las olas de calor. Las olas de calor es un fenómeno por su propia naturaleza extraordinario, temporal. No se puede hablar de sequía permanente. Si es permanente no es sequía, es aridez, es otra cosa. Será más o menos frecuente, más o menos duradera, más o menos grave o pasajera, pero debe de ser excepcional. Sin embargo, la escasez puede ser permanente. La escasez es el desequilibrio entre recursos y demandas. Si yo tengo esos recursos 850, resulta que por cada andaluz utilizamos 700, pues no tenemos escasez, nos sobran 150 metros cúbicos. Pero si cada andaluz consumimos 900, teniendo en cuenta, repito, todas las actividades que nos prorrogateadas, ¿no? Pues entonces tendremos escasez, porque tenemos un déficit. Y ese déficit, a su vez, está alimentado por el sobredimensionamiento respecto a los recursos, sobreexplotación, que produce deterioro, y todo esto, a su vez, sequía, escasez, agravado, amenazado, ya sin duda, no nos podemos. El otro día fui a sustituir a un compañero en la clase de geografía de la Facultad de Ciencias de la Educación y los alumnos y alumnas, al referirme yo de pasada, porque no me gusta centrarme en el cambio climático, pero hay que mencionarlo, evidentemente, me comentaron que había profesores que les cuestionaban que eso existiera. La verdad que fue muy desmoralizador por mi parte, porque eso es, si me permitís la expresión, muy grave, que se esté transmitiendo en la escuela de ciencias de la educación para profesores y profesoras de primaria e infantil, que es donde damos el Departamento de Geografía Humana, tiene docencia, se estén cuestionando una desgraciada y grave realidad como es la del cambio climático, ya presente y en el mundo del agua ya incidiendo. Bueno, ¿qué pasa con esas demandas que, pese a ser tan grandes los volúmenes de agua que tenemos, pues los superan y provocan escasez y provocan déficit? Un déficit que en momentos de sequía se agudiza. Cuando hay temporadas de lluvias altas, porque claro, las precipitaciones no son regulares, son irregulares, se disimula. O a base de sobreexplotar los pozos también las disimulamos, ¿no? Pero los acuíferos van bajando, van bajando, van bajando. ¿Cuál es el factor fundamental? Un enorme regadío que tenemos en Andalucía, en otras partes de España también, que forma parte de nuestra civilización, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra economía, que tiene unas raíces profundísimas, ¿no?, en la sociedad, una legitimidad, pero que ha desbordado. Allí este gráfico representa la evolución del regadío, en la evolución en lo de arriba, el azul oscuro, y lo otro son las planificaciones. Oiga, ya se sabía de los años 90, 95, la Junta de Andalucía, que oiga, esto había que moderarlo. Y entonces, una planificación, venga, hay que seguir creciendo, pero más suavemente, más suavemente. Y todo se ha ido desbordando, todo se ha ido desbordando. Actualmente, en los últimos años, por la puesta en riego del olivar, y ya se había puesto en riego el olivar, y ahora la intensificación y la superintensificación del olivar, y el almendro y la vid, aunque no sea tan importante en Andalucía, pues en Castilla-La Mancha y en otras regiones lo es. Es un proceso de intensificación al que se ven obligados o inducidos los agricultores, que son muy diferentes entre sí, que siempre hablamos del regadío, pero dentro del regadío está el regadío que vive en la comarca, que vive en Pedrera o que vive en Bonares, y está el regadío cada vez más importante de grandes corporaciones que tienen su sede en Madrid, en Bruselas o en Luxemburgo. Y tenemos abierto ahí un debate muy importante. Esta fue una frase que dijo el presidente de la Confederación Hidrográfica hace años en un encuentro, ¿no? Andalucía es el agua en Andalucía, sobre todo el Guadalquivir y otras, ¿no? Porque hay otras cuencas en donde las actividades turísticas residenciales tienen más peso.
pero en el conjunto es rehén del regadío. Pero atención, hay una gran hegemonía social, cultural. Aplicar el agua al río, al riego es de sentido común, tiene apoyo social, tienen apoyos sociales menores otras actividades, otras que sin embargo económicamente pudieran ser también muy defendibles en cuanto a su productividad, por ejemplo los usos recreativos de golf o de otras actividades de ese tipo, pero el regadío lo tenemos en nuestra cultura profunda, ¿no? Y bien, esa es una de las cosas que con respeto, con tacto, diferenciando sectores de producción de calidad, de proximidad, que generan tejido social, tejido territorial en las comarcas y que hay que mantener y que son gran parte de los que están en la calle con sus tractores. La mayor parte de ellos están machacados por abajo y por arriba. A esos sectores hay que extraerlos, que son la mayoría, hay que extraerlos de esta reorientación, de este redimensionamiento, redimensionamiento del regadío que es necesario, sencillamente porque ha excedido ya desde hace tiempo y lo está haciendo más y más los recursos naturales y los disponibles, que son una parte de los disponibles produciendo. Estos son mapas oficiales de esos planes hidrológicos que se hacen por cuenca, Guadalete y Barbate, Tinto de Piedras, cuenca mediterránea. El rojo es el mal estado de la red hidrográfica. Y eso que el examen no es tan riguroso como el que se debería, porque hay criterios no solo físico-químicos, sino biológicos y hidrogeomorfológicos, la forma de los ríos, fauna autóctona, etc. Y, en fin, y haciendo un examen no del todo riguroso, porque hay que seguir aprendiendo, etc., el diagnóstico, como veis, es problemático. Se salva un poco y es por eso, por la falta de rigor, los ríos de Sierra Morena, los estáis viendo qué diferencia, ¿no? Las cabeceras de Sierra Nevada, las estáis viendo, etc., ¿no? Pero atención, hay buenas noticias, hay buenas noticias. Este es otro modelito, perdonadme también por el inglés, pero es muy sencillo. Fijaros que es de hace más de 20 años. Era un pronóstico que la demanda iba a bajar. Fijaros, sabiduría, wisdom, sabiduría convencional, para arriba, hay que generar más, contra más riqueza haya, más consumo, más basuras, más hidrocarburos, más... No tiene por qué ser así. La vía suave, del agua. Esto se ha producido ya. Esto se ha producido ya en Andalucía y estos son los datos que yo mejor conozco porque he estado en el Consejo de Administración de Masesa. Estos son los datos que hay que enseñarles. Primero los tenemos que aprender nosotros porque por algún motivo no hay empeño en que se sepan y es que ha cambiado el ciclo. Este es el gráfico de los consumos de agua brutos. Atención, luego hablaremos de litros persona día. Estos son los hectómetros cúbicos que se extraen de los embalses que alimentan el área metropolitana de Sevilla, de Masesa, Aljarafesa. Y claro, ha aumentado. Sequía, esta caída que responde, la gran sequía del 70, de los años 70, con cortes de agua y con caída con caída del consumo por corte. Acaba la sequía, para arriba. Años 80, cortes. Acaba la sequía, para arriba. Años 90, la gran sequía anterior a esta, la enorme sequía del 91-95. Yo la viví, claro, y muchos de vosotros ya estamos hablando de hace 20 años o 25, casi 30 años, por tanto, muchos la hemos conocido. Y gran caída a consecuencia de los cortes de 12 y 14 horas, pero también en Córdoba no tanto, pero en Granada, en Málaga, en Cádiz, en Huelva no, también se libró Huelva. ¿Acaba la sequía? Pues volveremos a las andadas, no solo a las andadas, sino que seguiremos creciendo. No, subió un poco, pero ha caído. Atención, tengo aquí esto al año 14, si lo tuviera el año 2024, perdón, esto sigue cayendo. El pico del año 90-91 fueron 174 hectómetros cúbicos. Está lo mismo
La cifra es muy clara, 174 hectómetros cúbicos extraídos. Actualmente estamos en 96, 45% menos, con 15% más de población, porque entonces acá, y no es que vivamos peor, hombre, hay bolsas de pobreza, atención, muy problemáticas que hay que resolver, pero la mayor parte de la población no nos luchamos menos que hace 30 años, al contrario. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ha hecho mejor bien. La propia empresa, la propia confederación, la propia consejería, los ciudadanos, las tecnologías, los grifos son más eficientes hoy en día. Los inodoros, las cisternas, la pulsación eran 16 litros y hoy puede ser 6 litros. Estaba en un baño hace unos días donde había un pulsador, además que lo decía, 6 litros, 8 litros. 6 litros. Y claro, el inodoro es el 25, 30 o 40% del consumo per cápita de una casa, de un hogar, el consumo doméstico. Y ya estamos planteando, se está planteando en Málaga, ya se está haciendo en Cataluña, el que ese inodoro que no consume 16, sino que puede consumir 6 u 8, sea además con aguas grises, con agua de la ducha. No tiene por qué ser agua potable, obviamente. Y es técnicamente posible, perfectamente. Además está muy cerca. No vamos a utilizar, no vamos a reutilizar el agua del fregadero, porque tiene materia orgánica, pero el agua de la lavadora es un agua jabonosa, el agua de la ducha, que son consumos muy importantes, todo esto ya se está planteando y se va a hacer. ¿Qué es lo que hace falta? Primero, conciencia, buena voluntad de las administraciones, política, digamos, y también que se le ponga un valor al agua, tanto cultural, que ya lo tiene, como económico, y que entonces traiga cuenta ahorrarlo. Porque claro, falta una inversión, y esa inversión requiere un plazo de amortización, y contra más valga lo que te ahorras, pues más rápidamente amortizas la inversión. Pero en fin, esto lo estamos viendo y lo vamos a ver rápidamente en la medida en que, claro, la situación y este telón de cambio climático ya actuando lo va a hacer más necesario. Aquí tenemos los datos, antes era en hectómetros, lo tenéis abajo, la línea ya descendente, y lo otro lo tenemos en litros. En litros teníamos 176 y ahora estamos, si actualizamos esas cifras, estamos en entre 105 y 110 litros per cápita de agua facturada, que sale por los grifos y va a la factura de Algrafesa o de Masesa, o de Masa, o de Aguas de Cádiz, o de la operador, la compañía que corresponda en cada caso, que será una compañía cuyo jefe es el ayuntamiento. Siempre el ayuntamiento es el responsable. Lo puede incluso a veces privatizar, entre comillas, porque gestiona indirectamente, hace una concesión a una empresa privada para que lo gestione, lo cual desde mi punto de vista no es muy aconsejable, porque el agua es un producto que tiene muchas características que aconsejan que se haga desde una buena administración, como luego también mencionaremos. Dos temas claves y ya vamos entrando un poco en la fase final. Uno, el cambio climático, otro, el derecho humano al agua. El cambio climático ha aparecido desde el principio al comentar cómo ese agua verde, que es el agua de la evaporación y de la transpiración, de la evapotranspiración, está creciendo porque si se intensifican los cultivos evaporan más. Nada es gratis en la naturaleza. Pero aunque no se modifiquen los usos del suelo, si sube la temperatura, que eso ya es indiscutible, que está subiendo y que va a seguir subiendo, se evapora más. Se reduce la lluvia útil, que se utiliza esa expresión en ocasiones, la fracción de la lluvia que se convierte en agua en escorrentía, ¿no? Disminuye esa lluvia útil por el aumento de la temperatura. Bien, los efectos del cambio climático sobre el agua, pues esa disminución de la escorrentía y de la aportación natural, del recurso natural, del cual se deriva el disponible, y el deterioro del estado físico, químico, cuantitativo, biológico. Disminuyen los caudales, menor dilución, aumenta la temperatura del agua, mayor demanda biológica y química de oxígeno,
aumenta la eutrofización, que es precisamente el agotamiento de especies invasoras, claro, adaptadas tanto por la temperatura atmosférica como la temperatura del agua, destrucción de hábitats, etc. Y después, como sabemos, el efecto, aparte de este, es más evidente. Tenemos también el efecto contrario de intensificación de los picos de precipitación, de los extremos, que también se está reflejando desgraciadamente. Lo digo desgraciadamente porque me irrita mucho a veces cuando alguien dice esto sonriendo, como diciendo, ya tenía yo razón. De esto nadie tiene razón. Ya lo decíamos nosotros. No, no, mire, pues si lo decían ustedes muy bien, enhorabuena, pero esto es muy grave, es muy grave. Y va muy grave sobre todo contra el sector, los sectores más vulnerables. Y recuerdo que dentro de la agricultura, dentro de esos agricultores que están en las carreteras de estos días, la mayoría de ellos son un sector vulnerable. Estarán conducidos mejor o peor o instrumentalizados por unos intereses u otros, pero son vulnerables que están padeciendo y van a padecer más estos efectos. La emergencia del derecho humano me refiero a algo tan importante para el debate y la gestión del agua, como que en el año 2010, hace 14 años, Naciones Unidas, después de un largo proceso, institucionalizó el derecho humano al agua en su Asamblea General. Y eso, España participó, además apoyó el proceso y tiene obligación no es una declaración retórica o protocolaria. Son otra cosa que no se haga con completa consecuencia y coherencia, tiene obligación, como el resto de los países, a implementarlo, a aplicarlo, el derecho humano. El derecho humano al abastecimiento y al saneamiento, un servicio universal, cobertura total, garantía, aceptabilidad, de calidad, asequibilidad de precio. Y claro, entonces decíamos, bueno, pero en España esto es cosas de Latinoamérica, de África, de Asia, aquí hay, sí, pero luego hemos visto, sobre todo en la crisis del año 9, 10, 11, 12, que hubo cortes de agua, que había gente en precario tanto de luz o de gas, de electricidad, de calefacción, como también de agua, que no había que descuidar. Pero es que además los derechos humanos, y lo hemos descubierto los que no estábamos tan al tanto de esto, tienen lo que se llaman criterios comunes a los derechos humanos, que implican cuestiones de las que llamamos actualmente gobernanza, información, transparencia, participación, que no solo hay que dar agua de buena calidad y a un precio asequible, y teniendo en cuenta que si hay sectores de la población que no tienen capacidad de pago, no se les puede cortar el agua. Hay que ver que no haya algún oportunista o aprovechado que pudiéndolo pagar no lo pague, evidentemente, pero no se puede cortar el agua. Lo hemos visto en la COVID, el carácter fundamental de ese servicio, que lo es antes y después, ¿no? Y rendición de cuentas, participación, se ha de hacer y además con estas características, lo que es uno de los argumentos para apoyar la gestión pública, no la gestión pública tradicional, opaca o incluso con irregularidades, sino la buena gestión pública, que requiere evidentemente una ciudadanía al tanto de ella. Y ya sí que acabando, para abrir, espero pues un debate, unas preguntas, compartir, un espacio de compartir criterios, opiniones, conocimientos, pues estas 4 ideas claves sobre el agua que se pueden encontrar a lo largo de la presentación que ahora voy terminando, ¿no? Características del agua: vital, ubicua, finita, frágil, finita, pero no escasa en términos absolutos, no escasa en términos absolutos, salvo en situaciones muy peculiares. Bien, ahora lo comentamos. Y de interés común, de interés colectivo. Empezando por abajo, interés colectivo, interés común. Bueno, en España tenemos, como en otros países, tenemos una larga tradición de la institución del dominio público hidráulico. Dominio público hidráulico. El agua es pública. El agua, aun cuando está el agua, pero no los manantiales, por eso pueden ser de
Lanjarón o cualquier otra empresa que a su vez pertenecen a grandes conglomerados de la industria, de las grandes corporaciones de la alimentación. Bien, ahí tenemos una laguna, pero los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, desde el año 85, 1985 en este caso, porque antes eran privadas, pero desde 1985 ya forman parte del dominio público hidráulico. Por cierto, mala utilización de la palabra hidráulico, pero está en la ley dominio público hidráulico, el dominio público del agua. La hidráulica es la mecánica del agua. Obra hidráulica, correcto. Un canal hidráulico, una resistencia hidráulica, correcto. Las cosas de la ingeniería física. Luego está la hidrología, que ya es un poco más sutil, porque incluye la precipitación, la evaporación, etcétera. Y luego está, bueno, la hidronomía, y luego está el agua. O sea, entonces, el dominio, pero, bueno, esto lo digo a título, pues, entre paréntesis, un comentario que alguna vez se tendrá que cambiar, porque los portugueses, por ejemplo, que lo dicen bien, pues dicen ustedes, porque dicen que le llaman a un plan hidráulico, el plan de eso sería un plan de obras hidráulicas, como eran antes, pero ahora incluye, por ejemplo, los precios del agua, y eso ni es hidráulica ni es hidrología, es gestión del agua. Bueno, finita y frágil, bien, desde luego, por eso la normativa tiene como centro, como eje, conservar o restaurar el buen estado ecológico. No como dice Pedro Arrojo, al que mencionaba anteriormente, uno de los fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua, porque en el año 2000 los parlamentarios europeos, cuando aprobaron la directiva marco, fueran unos exaltados ecologistas. No, los habría y bienvenidos sean, pero no era por eso, era por pragmatismo, por espíritu práctico, porque para garantizar los abastecimientos saludables de agua del futuro, tenemos que garantizar el buen estado de los ecosistemas, que son las fábricas, por llamarlas de alguna manera, de esos recursos. Ubicua, que está en todos los lugares, que precipita en todo el territorio, corre, se infiltra o se evapora por todo el territorio. Cualquier actividad sobre el territorio la incide en ella en un sentido o en otro. Hace falta coordinación y cooperación, hace falta planificación y gestión integradas de lluvia, evaporación, transpiración, infiltración, ríos, aguas subterráneas, etcétera, lagos, lagunas. Atención, y lo que añade la directiva marco, que es importante porque eso no lo teníamos nosotros en España, aunque ya tuviéramos las cuencas hidrográficas, y es que los ríos penetran en el mar, como he dicho al comentar lo del río Nilo, en los deltas y en el propio mar, y actualmente esos planes hidrológicos que se hacen por cumplimiento de la directiva, esos planes cíclicos cada 6 años, incluyen una banda de mar en el territorio a planificar, que por eso no se llama cuenca hidrográfica, como se sigue llamando, pero al añadirle esa cinturón, esa zona de aguas marinas más o menos grande, dependiendo de las características del río, al llegar al mar, pues su nombre oficial es demarcaciones hidrográficas. Pues lo encontraréis, ¿no? Demarcaciones hidrográficas. La demarcación hidrográfica del Guadalquivir, la demarcación hidrográfica del Tinto y el Piedra, incluyen, y vital, terminando por el principio vital. Hace falta considerarlo un patrimonio, hace falta priorizar su protección, está en cualquier actividad, presente en cualquier actividad natural, los ecosistemas, poco o mucha, siempre es vital, siempre es vital. Y cuando es poca, es alterarla, el aumentar ese volumen que no corresponde a las características de los ecosistemas del territorio y que por otra parte en algunos tiene que ser mucha porque es su naturaleza. Vital y vital también en el sentido cultural, su valor, su impronta, su carácter imprescindible para rituales, para memorias, para significados. Por eso gran parte de los conflictos de agua, porque tocan la memoria, la significación, la dignidad
de las poblaciones, por ejemplo, de las que se saca el agua para su uso en otro lugar, ¿no? Y ese factor, ese aspecto de la vitalidad, digamos, cultural, antropológica, es también muy importante tenerla en cuenta. Pues aquí me callo, yo creo que con algún tiempo para abrir ese coloquio entre todos. Muy bien. Muchas gracias, Leandro, por aportarnos la visión científica, por tu divulgación científica alrededor del agua, de su problemática, de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos avanzado y cómo debemos seguir avanzando. Reitero las gracias y algunas preguntitas que nos han hecho y que tenemos por aquí. La primera, vamos a intentar introducir la perspectiva de la educación. ¿Cómo piensas que desde los centros educativos, las comunidades educativas, pueden colaborar, pueden participar en promover este cambio hacia una nueva cultura del agua? Hombre, claro, es fundamental, claro, fundamental. Es fundamental, creo que hay avances. El otro día, participando en uno de los programas de Tierra y Mar, que dirige desde hace tanto tiempo José María Montero, Tierra y Mar, antes Ezequiel Martínez, Tierra y Mar y Espacio Natural Protegido. Espacio Protegido. Se han fusionado hace tiempo ya en uno, ¿no? De divulgación, de debate sobre temas ambientales, territoriales, agrarios, ganaderos. Pues se traían a colación una encuesta que se hacía en la calle sobre los pantanos. ¿Cree usted que hace falta infraestructuras, nuevos pantanos? Entonces, pues, ¿cree usted que había que evitar que el agua se perdiera en el mar? Y había mucha respuesta situado en ese paradigma tradicional del agua que ha tenido su sentido y que todavía hoy puede circunstancialmente tener su sentido, pero cuando se les preguntaba sobre qué se podía hacer cada ciudadano, y salían 10 o 15 ciudadanos de diferentes edades, de diferentes características, por abrumadora mayoría se conocían las buenas prácticas del uso del agua en el hogar, en la familia, en la casa, y la capacidad de aportar, ¿no? De aportar actitudes. Ahí están los datos. Los datos de Sevilla son impresionantes, pero es que en Cádiz, es que en Málaga, es que en Barcelona, en Madrid o en Berlín o en París se han producido esos descensos que son de buena gestión, que son también de tecnologías, ya lo he mencionado, pero que son en gran parte de buenas prácticas de menores usos. Y eso lo hemos visto en trabajos de campo, en un trabajo que hicimos en el barrio de las Huertas hace poco, que incluimos a los centros escolares del barrio, que tiene mucho que ver con la sensibilización de los alumnos, de los estudiantes, de infantil, primaria. Es una labor indefinida, nunca acaba, porque siempre son distintos y diferentes y puede volverse atrás, ¿no? Por influencias, por declaraciones, pero es básico, es básico. Claro, es un trabajo de medio largo plazo, que se debe de complementar con un trabajo de externalización de esa información a los de mediana edad y edad más avanzada y a los decisores y sobre todo a los que tienen capacidad de decidir para realmente definir cambios. Gracias. Pasamos a otra pregunta. Por ejemplo, nos lanzan aquí en el chat, has comentado el tema del gran acervo legislativo que existe sobre el agua, que todo emana de la Unión Europea. Tenemos una legislación estatal, de su transposición y autonómica, pero ¿crees que, o nos pregunta, que es necesario algo más para una correcta implementación de esta normativa? Sí. Ahí hay algo que está establecido, no es una opinión, es algo descrito en la literatura científica, en la bibliografía, desde hace mucho tiempo.
hay unas estructuras de poder. Las estructuras de poder que controlaban y siguen controlando en gran parte las decisiones, y siguen haciendo que ese proceso participativo, que tiene también dificultades en cuanto a disponibilidad, capacidad, tiempo, ilusión por parte de la ciudadanía, esos movimientos son bastante esporádicos, no son permanentes, hay intensidades donde la ciudadanía toma la palabra y consigue pues realmente hacer avances. Pero en la normalidad son las estructuras de poder, son las organizaciones, las cúpulas de esas federaciones de regantes, donde la mayoría son pequeños y medianos, y hay una minoría que ya no es que sean poderosos, que tengan mucho, sino que tienen el control, la información, la inercia histórica de mandar. Entonces, aunque esas comunidades de regantes, incluso anteriores a la normativa actual, ¿no?, pues tengan una estructura formalmente democrática, están controladas por una cúpula que, por ejemplo, impulsa pues, las dificultades a que se mida el agua, a que se pague con cantidad consumida, a que se pidan obras muy bien, hágase con pólvora del rey, pero sin echarle las cuentas de esos gastos, y dificulten los avances. Ya son connivencia entre las estructuras administrativas, los cuerpos técnicos históricamente al frente de todo esto. Hay un concepto que es la comunidad de política hidráulica tradicional, que está, digamos, que es un concepto científico, científico. La comunidad de política hidráulica tradicional, que no es un concepto agresivo o instrumentalizado políticamente, sino que es un concepto científico en donde se identifican pues, los altos cuadros de la administración, los altos cuadros de los operadores de las corporaciones hidroeléctricas, los altos cargos. Es así. Es así, Teníamos un miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ya fallecido, una persona muy prestigiosa, ingeniero de caminos y geólogo. Se le acaba de hacer el lunes pasado un homenaje el lunes de la semana pasada, por tanto, un homenaje en la Academia de Ciencias de Madrid. Ha estado Joan Coromines dando una conferencia que tenía la expresión, a él se le permitía, de la cofradía del hormigón. La cofradía del hormigón. Y Tenemos una pregunta muy concreta. Bueno, agradecemos a la anterior pregunta a Antonio y ahora José Carlos nos pregunta cómo calificaría la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de incluir 30.000 hectáreas para el regadío en su planificación 22-27. Pues claro, pues muy negativamente porque es una confederación en que está especialmente afectada por este problema de sobreexplotación, de déficit. Tiene incluso aceptado, reconocido un déficit que se va bandeando, aguantando con los años húmedos, con la gran capacidad hay que tener en cuenta que en la Confederación, en la cuenca del Guadalquivir, los embalses tienen una capacidad mayor que todo el agua que corre al año. Al año corre por tener 6.000 y los embalses tienen 7.500. Un año lluvioso, muy lluvioso, 1 de cada 10, medio se llenan los embalses, se va aguantando, pero en cuanto hay sequía, ¡pum!, llevamos ya 4 años sin regar. Sin regar o regando poquísimo, y concretamente el Arrozal de Sevilla en seco, y este año seguramente lo más probable es que quede en seco. Claro que en este panorama, en este contexto, cuando ya se ha decidido no aumentar, pues se sigan con diferentes argumentaciones. Ya estaba decidido antes de que se decidiera no aumentar. La modernización, vamos a aumentar la eficiencia, utilizar menos agua por cada hectárea, y esos ahorros se va a permitir que parte de ellos se utilicen. Los utilizan los grandes, los pequeños no, pero los pequeños protestan contra esa asignación de supuestos nuevos recursos que genera la modernización, que no es tal, y de manera que evidentemente una opinión francamente crítica sobre esa
sobre ese crecimiento. Bueno, después de esta pregunta tan concreta, vamos a intentar volver al plano educativo. ¿Cuál es el camino, Leandro? ¿Cuál es el camino? Evidentemente, ¿cómo podemos contribuir? Nuestro foro es un foro docente, decenas, cientos, miles de profesores que llevan a cabo educación ambiental en sus centros educativos, educación ambiental para la sostenibilidad. ¿Cuál es el camino? Evidentemente hay que unir, ¿no? Voluntades, no solo las docentes, sino de otros actores, pero ¿cómo podemos caminar hacia esa nueva cultura del agua? Bueno, yo creo que hay muchas experiencias pedagógicas, concretas. Si me viene a la cabeza, porque lo he visto además, que entre los materiales que aportáis, ¿no?, a este proceso educativo del que formáis parte, está el tema de las ecoauditorías, que es extremadamente interesante porque es activo, práctico, se visualiza, hay un potencial, aunque se ha avanzado mucho, hemos bajado de 170 y tantos a 115, a 110, todavía se puede avanzar. Y los niños lo ven, y las niñas lo ven, claro está, con grifería, con tiempos de apertura del grifo, con reutilizaciones que se podrían hacer, se podrían simular estas reutilizaciones de aguas grises a pequeña escala, aunque no era claro, a una escala que no es aplicable, pero que a escala de demostración pues se puede hacer, y claro, los niños lo van a ver y hay margen. Fíjate una cosa, decía antes que por qué, que me extraña que no se explique, porque cuando lo digo me encuentro con una mayoría de personas que desconocían el dato que en Sevilla estamos consumiendo el 45% menos que en el año 91, y no me lo explico. Mira, es verdad que esto tiene una contraprestación, y es que las empresas de agua, aunque no sean empresas comerciales, cobran por lo que venden. Hay una cuota fija también, ¿no? Es razonable, porque si tú tienes derecho a tener una segunda residencia o tener un pisito, lo que sea, que tú vas y abres el grifo cuando te da la gana, tú tienes que pagar algo por tener derecho a hacer eso. Ese se llama la cuota fija. Pero bueno, gran parte de la factura es por lo que consumes. Contra menos consumes, menos factura la empresa. Y le tiene que explicar, hay que explicarlo en la escuela, que precisamente esa mayor eficiencia, que en el caso del consumo urbano sí que da lugar a una reducción. Ya he comentado que en el regadío no, porque se intensifica, etcétera, ¿no? Pero en el consumo urbano sí, tiene que ir acompañada de un asumir que si pagamos 5 por un metro, por un litro, pues tenemos que pagar 5,5 precisamente porque consumimos menos litros, ¿no? Y todo. Otra cosa que creo que estaba haciendo una gran labor, lo que ocurre es que había que potenciarlo más, es el programa Andarríos, sacar a los niños y a las niñas al campo, sacarlos, ver nuestros ríos y ver el arroyo Río Pudio, en el que se ha intervenido, y entender que es nuestro río, que está así por unas determinadas condiciones, pero que a poco que se haga, y eso que ahí concretamente en el ejemplo que acabo de poner se ha puesto bastante, se recupera. O las fuentes de los Alcores, quería mencionar a los Alcores, el Viso del Alcor, Mairena del Alcor, gente muy comprometida con su territorio. La recuperación de esas fuentes, de los arroyos que bajan de los Alcores y que alimentan el río Guadaira, gran movimiento ciudadano de apoyo a la recuperación del río Guadaira. Dos ejemplos de prácticas que no son nada novedosas, pero que habría que alimentar, impulsar, mejorar. Precisamente el acercamiento, la aproximación a los ríos, que son verdaderamente los vasos sanguíneos, ¿no?, del medio natural. Son núcleos de biodiversidad, de alimentación. Efectivamente. Y tenemos ejemplos de centros educativos en Granada, en Málaga, ecoescuelas, centros que implementan Aldea y el programa CIMA, y que verdaderamente hacen esa aproximación a sus cursos fluviales, a sus fuentes. Invitamos a los docentes que se acerquen a la experiencia de estos centros, que son muy interesantes, están en el anexo de las instrucciones del Día del Agua, y que se acerquen también a sus lagunas, a sus lagos, a esos cursos fluviales que pueden tener cerca en mejor o menor estado o peor estado de conservación, y que les apliquen
esas guías del programa Andarrío efectivamente. para conocer, primero, el funcionamiento de esos ecosistemas y aproximen a su alumnado al estudio de por qué están degradados, las causas, las consecuencias y también el La cómo problemática. pueden contribuir a mejorar esos estados, ¿verdad? Efectivamente, el, el- el- el instrumental que utilizaba el proyecto Ande Ríos, pues era una, mm, una síntesis de las metodologías que la normativa, la directiva Barco del agua y la ley española, la ley de España que transpone esa directiva, establecía las cuestiones biológicas, las cuestiones físico-químicas, las cuestiones hidromorfológicas, la anchura del cauce, la profundidad, todo esto se hacía, se experimentaba y todos sabemos que esas cosas son las que realmente gustan, entusiasman y dejan pozo en la educación, ¿no? Correcto. Quería también mencionar como casos emblemáticos como Doñana tiene importancia por sí misma, importancia mundial, no por sí misma, pero tiene gran importancia por ser un laboratorio de buenas prácticas, ¿no? De preocupación social, de información. De ahí la gran importancia de los debates siempre presentes en Doñana y los actuales sobre precisamente la expansión o no del regadío, que evidentemente si no puede crecer en toda la cuenca del Guadalquivir, menos aún en ese sector tan sensible, tan delicado, tan vulnerable como es el entorno de Doñana, ¿no? Tenemos una pregunta de Rocío Merlos, que nos pregunta cómo ve el trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en lo que concierne al agua limpia y saneamiento en las distintas administraciones. Ella nos pregunta a nivel global, aunque también será interesante la perspectiva local. Ya. Bueno, pues mal. Ya de hecho las valoraciones que se están haciendo, las valoraciones intermedias, pues no se están cumpliendo los objetivos. Hay algunos avances, pero no al ritmo y en la cantidad que se preveían. Y es una pena, vamos, una pena, más que una pena, es una tragedia porque es un problema de decisión. Fíjate, en España, en los años 40, 50, 60, todos sabemos qué régimen político que había en aquel momento, qué nivel económico, qué materiales, qué tecnología. Se llevó el agua a donde no la había. Se llevó el agua. ¿Qué se cree que un siglo después, con las tecnologías, los materiales mucho más sencillos que los que se utilizaban en aquel momento, un país de un nivel de renta superior al que tenía España en los años 40 o 50, no tenga agua su población? Y Inglaterra llevó el agua a sus ciudades en la segunda mitad del siglo XIX. Gobiernos liberales, ni siquiera socialistas, socialdemócratas, con gobiernos liberales. Es decir, es un problema de falta de decisión, de control, es un problema ya de las características bueno, de dominación, de superación, de carencia de capacidad de decisión política de los propios países más afectados. En España, afortunadamente, claro, la situación, pero ya he comentado cómo la dimensión de gobernanza, de transparencia, de información, de rendición de cuentas, tiene mucho. Y que también no hay que descuidarse que en los momentos de crisis afloran bolsas de déficit, no de déficit, sino de pobreza hídrica. Y otra cuestión, que sí, bien es verdad que las capacidades económicas, tecnológicas han avanzado respecto a décadas, ¿no? Pero también tenemos los deterioros, tanto cuantitativos, como hemos mencionado, y cualitativos, que han salido menos a relucir, producidos fundamentalmente también por los usos agrarios y ganaderos. Es así. Y no quiero transmitir ni en absoluto un mensaje antiagrario. Lo he insistido mucho, de defensa del sector. Pero claro, en los Pedroches llevan un año sin agua potable. Y llevan un año sin agua potable por la contaminación agraria. Tienen agua. El envase de la colada, tienen agua para 5 años, pero inutilizable. Inutilizable como potable.
les llega a los grifos, pero es un agua con la que tienen, desde luego no se puede beber y tienen miedo de meter en la ducha a un niño y que la trague, o que lavarse los dientes, etcétera, etcétera. Y todo eso lleva ya un año con agua, con cubas, pasando por los pueblos. Y eso es por su propia actividad agraria, en este caso ganadera, fundamentalmente. Pero atención, es que no todos son igual de responsables, ¿eh? Yo creo que este mensaje de que hemos tenido muy olvidado en estas últimas décadas de discriminar las responsabilidades, precisamente porque los más responsables son los que están en ese cúpula de mando que comentábamos antes, que constituye la comunidad de política hidráulica. Evidentemente, todo esto hay que afinarlo, hay que ajustarlo, pero el mensaje, por mi parte y por el parte de la organización y del sector de docencia, que somos docentes, y de investigación, y de técnica, y de consultoría que representa la Fundación Nueva Cultura del Agua, es esta. Es una opinión personal. María, no sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo creo que no. Vale. Es simplemente terminar agradeciendo a Leandro su intervención. Decir que con este seminario web de la Semana Mundial del Día del Agua, lo que hemos querido sobre todo es aproximar al profesorado hacia estas problemáticas ambientales y sociales, asociadas a lo que es el uso y la gestión y el tratamiento del agua. Y bueno, lo que hemos querido es dotar de herramientas y aplicar esta estrategia didáctica a los centros relacionados con el agua. Y bueno, esta presentación se subirá al portal, a lo que es la web de e-aprendizaje, a la línea de actuación del recurso del uso responsable del agua. Bueno, yo me quedaría con esas con esas cuatro, claves sobre el agua, que el agua, como decía Leandro, es un deber vital, ubicua, finita, frágil y de interés común. Nada más. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias a vosotros. Y agradecer Gracias a la todos. participación a todo el profesorado que ha participado en este seminario web y a todos los interesados. Muchísimas gracias y feliz tarde. Feliz tarde a todos y a todas. Gracias. Buenas tardes. Adiós, José Carlos.